Así como ya les hice un video a la Copa América, así como a la Eurocopa con motivo a que están a nada de disputarse las ediciones de este año, también no hay que olvidar que el fútbol en los Juegos Olímpicos de París también estarán dando de qué hablar, así que aquí te traigo 50 datos y curiosidades sobre el torneo de fútbol en las Olimpiadas, así que sin mayor introducción, continuemos. El fútbol es uno de los deportes disputados en los Juegos Olímpicos de verano y se rige bajo las normas de la FIFA, además que lo organiza en conjunto con el Comité Olímpico Internacional. Es el torneo de selecciones no absolutas más antiguo del mundo. Los Juegos de París 1900 incluyeron el fútbol por primera vez, eso sí, en modo de exhibición y sin entregar medalla alguna. El ganador fue el Upton Park FC del Reino Unido. En San Luis 1904 se volvió a disputar en forma de exhibición, pero estos resultados sí que cuentan para el Comité Olímpico Internacional, por tanto sí se cuentan las medallas conseguidas. En esta ocasión el ganador fue el Galt Football Club de Canadá. Los primeros juegos en participar selecciones fueron los de Londres 1908, así que son los primeros en los que oficialmente el fútbol fue un deporte olímpico. La FIFA reconoce a los ganadores de los Juegos Olímpicos entre 1908 y 1928 como campeones del mundo amateurs. En este caso, la primera selección ganadora de una medalla olímpica de fútbol es el Reino Unido tras vencer a Dinamarca en la final. El primer partido oficial de la historia del balompié olímpico como deporte de competición enfrentó a Dinamarca con un combinado francés en el que los nórdicos vencieron por 9-0, jugado en el estadio Schiphol Bosch el 19 de octubre de 1908. El fútbol francés se encontraba dividido entonces entre dos federaciones, ambas en ese momento reconocidas por la FIFA. Dada la escasa participación en Londres 1908, se aceptó que los franceses inscribieran a dos combinados, como Francia A y Francia B. En Estocolmo 1912, el Reino Unido se hacía con su segunda medalla consecutiva tras vencer nuevamente a Dinamarca. La característica de esta época es que los participantes eran aficionados. Sofus Nielsen en 1908 y Gottfried Fuchs en 1912 marcaron 10 goles en un solo partido, récord que se mantiene vigente en la competencia. La Primera Guerra Mundial impidió la celebración de los Juegos de 1916. Los Juegos Olímpicos volvieron para Amberes en 1920, donde Bélgica se llevó el torneo y además se produjo la primera participación de una selección no europea siendo Egipto. En el Congreso de 1924, la FIFA decidió que tomaría a cargo la organización de los torneos olímpicos de fútbol y que los mismos serían considerados como campeonatos del mundo. De seguro conoces la polémica sobre los 4 campeonatos mundiales de Uruguay, pues la selección charrúa ganó los torneos de París 1924 y Ámsterdam 1928 por el punto anterior, considerados campeonatos del mundo por parte de la FIFA, sumados a los 2 mundiales que ganó en 1930 y 1950. Uruguay debutó en 1924 siendo subestimada, pero ya se vislumbraba una generación de figuras como Pedro Petrón y Pedro Sea, lo cual acabó siendo la gran sorpresa venciendo en la final a Suiza 3-0. La sorpresa no quedó ahí. En Amberes 1928, la debutante argentina también hizo una gran actuación, llegando ambas escuadras sudamericanas a la final, la cual para la celeste resultó en el bicampeonato. El éxito del torneo olímpico durante los años 1920 fueron alicientes para el lanzamiento de la Copa Mundial de Fútbol en Uruguay 1930. La FIFA intentó no eclipsar su nuevo campeonato, por lo que, sumado al hecho de ser poco popular en Estados Unidos, el fútbol no participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Sin embargo, regresó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Perú, quien debutó en el torneo de 1936, fue descalificado por no jugar su partido de desempate ante Austria en cuartos de final, ya que todo jugó en su contra. Desde goles anulados en su primer partido, supuesta invasión de hinchas peruanos al campo, lo que ocasionó la anulación del encuentro, así como un trato déspota a la delegación peruana, con lo cual ésta se retiró del país. A Austria se le otorgó la victoria por defecto 2-1. Alemania finalizó sexto en sus Juegos Olímpicos, lo que fue considerado un fracaso por Hitler y cuyo enfado ayudó en una serie de desgraciados acontecimientos que repercutirían a nivel mundial. El Führer ansiaba el poder en Alemania y el deporte sería también uno de los ámbitos incluidos que se verían desarrollados. En los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, el equipo indio de fútbol desafió tanto al equipo yugoslavo como al frío escandinavo jugando descalzos, perdiendo 10-1. Después de tal debacle, su propia federación volvió obligatorio el uso de zapatos. En Melbourne 56, el torneo sufrió de muchas irregularidades en su desarrollo debido a que Egipto, Hungría, China y Vietnam del Sur se retiraron, con lo cual solo 11 naciones de las 16 programadas terminaron compitiendo. Marruecos clasificó para México 68, sin embargo, luego del sorteo de los grupos, abandonó el torneo luego de quedar en el mismo grupo que Israel, por lo que la selección de Ghana lo reemplazó. Para Monreal 76, los equipos de Nigeria, Ghana y Zambia se les asignó sus grupos, pero se retiraron como protesta por la política del apartheid. Estos equipos no fueron reemplazados y disputaron el torneo tan solo 13 selecciones. El equipo de Cuba reemplazó a Uruguay, ya que este también se retiró.
Los Juegos de Montreal se recordarán como el trampolín de la carrera internacional de grandes figuras, como por ejemplo de Michel Platini, Luis Arconada y el centrocampista mexicano de 18 años Hugo Sánchez. Alemania Oriental ganó el oro en 1976, con lo cual si bien esta selección antes de su desaparición no logró los resultados deseados ni en el Mundial de Fútbol así como en la Eurocopa, sí gozó de buen desempeño en el fútbol olímpico, haciéndose también con la plata 4 años más tarde. Para Los Ángeles 84, el Comité Olímpico Internacional sintió necesario un cambio en el torneo para reanudar el interés por él, por lo que aceptó el ingreso de equipos profesionales. La FIFA no aceptó tal idea, pero finalmente se llegó al acuerdo de que equipos de confederaciones menos desarrolladas pudieran tener equipos profesionales, mientras que los miembros de la UEFA y CONMEBOL se presentarían con escuadras juveniles cuyos jugadores no hayan disputado la Copa Mundial. La ola se transmitió internacionalmente por primera vez durante la final de fútbol olímpica en 1984, cuando se hizo entre los más de 100.000 asistentes al Rose Bowl de Pasadena, en la victoria de Francia sobre Brasil. La idea de los equipos juveniles entusiasmaron tanto a la FIFA como al Comité Olímpico Internacional, por lo que desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los jugadores de todos los planteles debían tener menos de 23 años de edad, a excepción de 3 integrantes por escuadra que podían ser mayor de edad. El nuevo formato de la competencia permitió a todos los países competir de igual forma, aunque favoreciendo inicialmente a equipos de África. Por ejemplo, Nigeria y Camerún ganaron el oro en Atlanta 96 y Sydney 2000 respectivamente. España se convirtió en el segundo país anfitrión en ganar la medalla de oro en un torneo olímpico de fútbol, luego de aquel lejano Amberes 1920 donde Bélgica se hizo del triunfo, un logro que no se volvería a repetir hasta que Brasil lo consiguió en 2016. Además, España sigue siendo el último equipo europeo que ganó la medalla de oro en el evento de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos. ¿Será que se rompa esta maldición europea este 2024? Como ya se mencionó, en Atlanta 96, Nigeria fue la primera selección de la Confederación Africana en ganar el oro olímpico tras ganar a Argentina en la final 3-2. En estas Olimpiadas también se estrenó la versión de este campeonato para mujeres, siguiendo el creciente interés por el fútbol femenino, con la diferencia de que en este torneo no tenía restricciones como en el masculino. La final de Sydney 2000 fue la primera en decidirse en tanda de penaltis, donde Camerún se impuso 5-3 ante España, siendo la segunda nación africana en colgarse el oro del fútbol olímpico. Esta final rompió el récord de asistencia del fútbol de 104.098 a la cantidad anterior de 101.799 establecido en el Rose Bowl en la final de fútbol de Los Ángeles 84. En Atenas 2004, Argentina se lució. Ganó la medalla de oro de forma invicta y sin recibir goles en todo el certamen. Además, ganó el premio al juego limpio al ser el conjunto con menos amonestaciones recibidas y, para rematar, su delantero Carlos Tevez fue el máximo goleador del certamen con 8 goles. En Beijing 2008 se repitió la final entre Argentina y Nigeria, siendo el único partido por la medalla de oro que se repite en el fútbol olímpico. Argentina se hizo del bicampeonato, venciendo a los africanos, con lo cual fueron la cuarta selección en lograrlo, luego de que el Reino Unido, Uruguay y Hungría lo hicieran anteriormente. Además, Argentina estableció un récord en la historia de la competición con un registro de 12 victorias consecutivas, 6 en 2004 y 6 en 2008. A pesar de la ausencia de un premio oficial al mejor jugador, el sitio web de la FIFA destacó la campaña de Lionel Messi, afirmando que planteó a los defensores más problemas que nadie en el torneo. En 2012, la selección de Uruguay se clasificó para una Olimpiada después de 36 años, pero a pesar de haberse clasificado en 1976 no participó y su última aparición en los Juegos fue 84 años atrás, cuando ganó la segunda medalla de oro. México fue la primera selección de CONCACAF ganadora del oro olímpico tras vencer a Brasil en la final 2-1. La participación del Reino Unido comenzó a decaer desde 1912 y finalmente desapareció en 1960, después de que la Asociación Inglesa de Fútbol eliminara en 1974 la diferencia entre el fútbol aficionado y profesional. Gran Bretaña dejó de participar incluso en el proceso clasificatorio. En la actualidad, el principal impedimento es la existencia de 4 equipos representantes del Reino Unido: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se propuso la idea de la creación de una selección de fútbol del Reino Unido con jugadores de las 4 selecciones. Para Río de Janeiro 2016, Brasil se convirtió por primera vez en campeón olímpico tras ser subcampeón en 3 ocasiones, además de ser junto con Reino Unido, Uruguay, Hungría y Argentina subcampeón, pues repitió el éxito en 2020. Con la victoria, Brasil se convirtió en el segundo país después de Francia en ganar los 5 títulos masculinos de la FIFA más importantes, siendo la Copa Mundial, la Copa Confederaciones, la Copa Mundial Sub-20 y la Sub-17, así como el Torneo Olímpico de Fútbol. Brasil es la selección con más medallas con 7, 2 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Sin embargo, Hungría es la líder con 3 medallas de oro. Por el lado del fútbol femenino, Estados Unidos lidera la tabla con 4 oros olímpicos, 1 plata y 1 bronce.
Los goleadores históricos son por parte del torneo masculino el danés Sofus Nielsen con 14 tantos y por parte del torneo femenino la brasileña Christiane también con 14 anotaciones. El próximo torneo de fútbol en París 2024 está a punto de llevarse a cabo con los debuts de las selecciones de República Dominicana, Ucrania y Uzbekistán, además de la gran ausencia de Brasil tras ser eliminado en el preolímpico, con lo cual no podrá revalidar su corona. ¿Qué te pareció el video? Si existe algún dato erróneo o por modificar o si quieres agregar información, espero lo puedas hacer en la caja de comentarios para enriquecer más el tema. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.